el gusto de presentar a nuestro primer conferencista. Él es Leonardo Álvarez. Quiero contarles que Leo es de nacionalidad chilena, tiene 44 años de edad y está casado con Dalila Pastor. Y ellos tienen 2 hijos, Israel y Tomás. Nuestro conferencista de formación espiritual es pastor, profesor de educación general básica, es conferencista, es músico, es cantautor. Realizó sus estudios teológicos en el Seminario Teológico Bautista de Santiago en el año 2001 y desde esas fechas hasta la fecha es pastor y profesor con la Iglesia Bautista en Temuco. Como profesor, Leonardo ha trabajado en el Instituto Bíblico Bautista de Temuco y el Colegio Centenario de Temuco, impartiendo materias sobre proyectos ministeriales, formación de valores y teología, usando de una forma muy especial el don de música que el Señor le ha dado. Así que en esta mañana Leo va a compartir con nosotros, trayendo su parte de profesor con su parte de músico. ¿Qué tal si lo recibimos con un aplauso? Muy buenos días a todos. Qué privilegio estar aquí hoy, dando inicio a este evento tan significativo para todos nosotros. Y por manera de empezar con música, cantando, vamos a tener una linda semana de reflexión, de muchas preguntas probablemente. El tema que hemos escogido para compartir tiene que ver con una realidad que nos atañe a todos nosotros, aunque nosotros digamos, tiene que ver con las crisis, con el sufrimiento, con el dolor, tiene que ver con el aprendizaje. Y realmente tenemos el tiempo para conectar de manera especial con él, entre nosotros, y que esta canción también pueda ayudar en este proceso. Espiritualidad de la crisis, desde la crisis. Vamos a estar dialogando sobre este tema y vamos a ir quizás descubriendo algunos conceptos que a veces por ser tan manoseados, tan utilizados, pierden mucho su valor, su fuerza. Uno de los conceptos muy cotidianos dentro del quehacer de la Iglesia en América Latina es el templo. Y aunque hemos escuchado cientos de sermones que estudian sobre lo que es el templo, aún seguimos anclados a un edificio. Esta canción que quiero cantar, con la cual quiero comenzar a reflexionar sobre eso. ¿Dónde está nuestro templo? Hasta donde llegue el sonido de mi voz, ahí será mi templo, mi casa, mi Dios. Donde quiera que yo sea, mi padre, ahí está mi templo, mi casa. Quiero descubrirlo por esas calles de mi barrio, donde quedan ancianos de historias
¿Qué tema más provocadores que nos convoca esta primera mañana de la reflexión? Debo decir que en primera instancia hemos provocado, sí, durante los últimos 5 años sobre este tema. He procurado traer a ustedes un tema que ha calado más profundo en mi propia experiencia de vida ministerial, familiar, que por lo mismo creo que tiene una significancia especial, porque es lo que hemos ido recogiendo en el camino, producto del encuentro con Dios, con mi prójimo, con las realidades de mi entorno cotidiano, que es un poco lo que esperaba traer esta canción, una concepción de templo donde nos permita diariamente, cotidianamente encontrarnos con nosotros. Y en aquel lugar, aquel espacio donde nos encontramos con el otro y podemos conectar con su historia, entonces se transforma en un templo en ese momento, porque Cristo se hace presente en esa realidad. Si hay algo que le hace falta a la misión de la iglesia en este tiempo es amigos, profundamente amigos. Hay una carencia tremenda de amigos dentro y fuera de la iglesia. No es fácil hacer amigos en estos días. Y entonces cuando la espiritualidad carece de una amistad de lazos profundos, es una misión que se debilita en su esencia. Y de eso es precisamente lo que queremos hablar. De la clase de espiritualidad que estamos viviendo hoy y de la que quizás nos gustaría vivir. No cabe duda que la espiritualidad cristiana es un factor esencial, entonces, en el ser y en el quehacer de la iglesia en todos los tiempos. Sin embargo, en estas últimas décadas estamos afrontando en América Latina una de las peores crisis de credibilidad y transparencia en el ejercicio eclesiástico, pastoral y evangelizador. Un modelo de la iglesia cada vez más gerencial, resultadista y pragmático ha favorecido el desarrollo de una espiritualidad superficial y excéntrica. Al estilo de las filosofías neocuanistas que estos días están tan de moda, lejos de la espiritualidad de Jesús y sus propuestas escandalizantes y generadoras de crisis. Por esta razón resulta paradójico que siendo esto un área de tanta necesidad de nuestras iglesias en esta época,
no tenga el suficiente espacio en nuestros cultos, en nuestros estudios. Y cuando se logra hablar sobre el tema, no es frecuente encontrar una comunicación bíblica del Padre. Todo ejercicio teológico, evangelizador, litúrgico, comunitario y de servicio que la Iglesia realiza en el mundo, al margen de esta espiritualidad al estilo de Cristo, no solo no tiene sentido, sino que además puede transformarse en un obstáculo para el desarrollo de una fe que promete la vida. Un botón de muestra de lo que venimos diciendo en el ejemplo de Cristo, ¿no? Es el sermón de la montaña, que es una hermosa definición de lo que es espiritualidad cristiana. Y es un buen resumen de lo que implica la espiritualidad del estilo de Jesús. Y donde lo que se puede repetir en todo el sermón de la montaña es la motivación que nos mueve a accionar, el motor más profundo de nuestras acciones. Y precisamente en este aspecto es donde radica el elemento que genera crisis en los oyentes de Jesús. Más aún, intencionadamente, toda la pedagogía, toda la dinámica pedagógica de Jesús se basa en la pregunta que busca generar conflicto, que busca generar crisis. Y esto es tremendo entenderlo. Era el estilo de los rabinos de la época. Estaba prohibido a los discípulos responder las preguntas de su maestro. Tenían que responder con una pregunta. Ese era el camino de la enseñanza de los rabinos. Espiritualidad de la crisis, entonces, es una forma de entender la relación pastoral de Jesús con sus seguidores. Desde esta mirada, todos los relatos, historias y conversaciones de Cristo no son solo una oportunidad para el conflicto interior, sino que también asoman con una nueva belleza y encanto. Nos permiten encantarnos con la vida y la dimensión única. Es maravilloso tomar conciencia, por ejemplo, que los sanadores de los relatos de Jesús no radicaban necesariamente en lo que él enseñaba o decía, sino en lo que callaba, en lo que se escondía detrás de los relatos. De esta manera eran orientados los meros curiosos, aquellos que solo buscaban una especie de parábola religiosa. El paternalismo religioso entonces estaba lejos de ser la práctica evangelizadora de Jesús. Las historias de Jesús, sus parábolas, sus historias, generaban nuevas preguntas en los oyentes, nuevas dudas, y la necesidad de un seguimiento al maestro para poder demostrar de nuevo su encuentro con la verdad. En contraste con este énfasis cristocéntrico de la espiritualidad, en América Latina hoy predomina una espiritualidad mercado, una espiritualidad a la carta, una espiritualidad de supermercado. En esta forma consumista de entender la espiritualidad, simplemente puedo ir y escoger los mejores productos para mi beneficio, para mi bienestar, mejorar mi calidad de vida. La idea de esta época es simplificarlo todo. Un buen maestro es aquel que dice las cosas sumamente claras. Transformar las grandes preguntas de la vida en simples recetas que podamos aplicar y consumir con facilidad. Ese es el eslogan de esta época. Es sintomático, por ejemplo, en el liderazgo cristiano latinoamericano, la aplicación de fórmulas y métodos que luego puedan ser etiquetables, vendibles y ojalá exportables. La espiritualidad entonces que nos convoca puede definirse de muchas formas, sin embargo, una que me ha parecido la más integral, la que más justicia hace el texto bíblico, pertenece a un autor llamado Leonardo Boff. Él dice lo siguiente: la espiritualidad es aquello que produce en el ser humano una transformación interior. Esa transformación no comienza y termina con el interior de cada uno, sino que a partir de ese interior desencadena toda una red de transformaciones en la comunidad, en la sociedad, en las relaciones con la naturaleza y con el universo entero, con toda la creación. Espiritualidad dice él en el sentido amplio de la palabra, se refiere a los valores y compromisos últimos que gobiernan nuestros deseos y sueños, el marco dentro del cual nuestras acciones cobran sentido. Dos palabritas resaltan aquí. Una, que la espiritualidad tiene que ver con relaciones. Y la segunda, que tiene que ver con motivaciones. Lo que nos mueve. Lo que genera pasión dentro de nosotros.
surgen estas dos ideas fundamentales que son tan importantes para nosotros en un mundo cada vez más individualista, donde incluso dentro de nuestras iglesias se promueve el individualismo en la espiritualidad, aún desde nuestras canciones, desde nuestras oraciones y desde nuestras predicación. Incluso nuestra cultura evangélica templocéntrica les están mandando un mensaje al mundo del tipo de espiritualidad que estamos cultivando. Espiritualidad es esencialmente relación, es motivación. Si la espiritualidad bíblica es relacional y comunitaria, entonces todo el quehacer de la iglesia, todo lo que la iglesia le hace, su liturgia, su misión, su pedagogía, todo su desarrollo eclesial dependen de la espiritualidad. No puede haber un desarrollo integral de la iglesia en el mundo sin una espiritualidad coherente. El quiebre de las relaciones en el Edén ocurrió en todas las dimensiones. Hubo un quiebre de relaciones con Dios, con el prójimo, con la creación y también consigo mismo. Y en estas 4 dimensiones necesitamos ser restaurados. Y de eso trata la espiritualidad al estilo de Jesús. Esta es la razón de que a partir de la desobediencia y el quiebre de estas relaciones humanas, se pierde en el ser humano la perspectiva de lo que somos. Se genera a partir de ahí una crisis de identidad, una crisis existencial, porque se ha sacado de en medio el punto de referencia que permitía conocer su valor. El valor de sí mismo, el valor de las cosas, el valor de las personas y el valor de la creación. La espiritualidad nos permite no solo volver a conocer a este Dios, sino conocer nuestra propia dimensión, quiénes somos, cuál es nuestro valor, cuál es nuestro significado y cuál es la dimensión del prójimo y el lugar que ocupa en esta experiencia de espiritualidad cristiana. No puede haber espiritualidad en ausencia de los demás. Uno de los relatos del Génesis que me fascina poner como ejemplo para hablar sobre esto, sobre una espiritualidad relacional, es el relato de cuando Dios escoge para Adán una compañera. Dice el relato de Génesis 2:18 que Dios hace pasar a todos los animales frente a Adán, uno tras otro. Había una razón práctica, había que ponerle nombre a los animales, pero había una razón más profunda, y era que Dios estaba profundamente interesado en solucionar el más grande problema de la humanidad hasta ese momento, del ser humano, que era la soledad. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces, espiritualidad está muy ligado a esa concepción de Dios, de la necesidad de suplir nuestras necesidades más profundas. Ese vacío que implica la soledad y que está destruyendo a millones de personas hoy día también. Y entonces Adán ve pasar como un espejo frente a él cada uno de los animales. Y Dios dice, y no se halló ayuda idónea para él. Entonces a Dios se le ocurrió una idea. Creó a Eva y la puso frente a Adán. El espejo que por primera vez le permitiría al primer hombre descubrir lo que significaba ser un ser humano. Antes de eso no lo pudo saber, porque no había tenido un espejo en el cual mirarse. Aquel día frente a Eva pudo descubrirse a sí mismo. Pudo comenzar el tremendo viaje que implica conocerse a sí mismo, su valor, su significado. Miren el impacto que esto tiene en la sociedad. Porque lo que está diciendo el relato es que cada uno de nosotros es espejo del otro y que estamos rodeados de espejos que nos están diciendo quiénes somos. Y la espiritualidad cristiana tiene que ver con eso. Y entonces nos tenemos que hacer muchas preguntas al respecto. ¿Qué clase de espejo estamos siendo, por ejemplo, para los demás? ¿Qué significado están encontrando los demás al relacionarse con nosotros? ¿Estamos poniendo atención al otro? A ese otro que nos habla, que se nos acerca, que nos aborda, que quiere tocarnos, que quiere percibir algo desde nosotros. ¿O es que simplemente perciben que los queremos usar para nuestro beneficio?
Esto es muy gráfico cuando se relaciona con la niñez. Haga el experimento de cuántas veces ponemos atención a los niños cuando nos habla. ¿Dónde está nuestra mente? Los miramos, pero no ponemos atención muchas veces a lo que nos dicen. Eso pasa también entre adultos, ¿no? Yo sé cuando alguien me está mirando con una intención tal que soy significativo para él o para ella. Si eso no ocurre en nuestra forma de relacionarnos todos los días, entonces no hay espiritualidad genuina. Porque de eso se trata la vida, de eso se trata el Evangelio. El ser humano es el único ser en el universo capaz de asignarle valor a las cosas y asignarse valor a sí mismo. Y si no hacemos eso en nuestra vida cotidiana, entonces estamos construyendo nuestra propia autodestrucción. Permítanme otra frase que para mí es muy significativa de las Escrituras. Otra vez el Sermón de la Montaña, capítulo 6. Mirad las aves del cielo, considerad los lirios del campo. Qué artístico, ¿no? Qué belleza en las palabras de Jesús. Veamos cómo esas palabras pueden trastocar nuestra espiritualidad también. No cabe duda que muchas veces en nuestro acercamiento a la Biblia, por lo general es tremendamente selectivo y eso en muchos casos se transforma en un obstáculo para que podamos ver cosas que son sorprendentes en la Escritura y que están escondidas para que nosotros podamos disfrutar de ellas. A veces también ocurre que motivados por una especie de prepotencia hermenéutica queremos entenderlo todo analíticamente, ¿no? En este relato del Sermón de la Montaña, donde Jesús habla sobre el afán, el tema que aborda Jesús es el afán, es decir, nuestra obsesión humana por el futuro. Como veremos a lo largo de estas reflexiones de la mañana, la carga del futuro asociada a nuestro deseo de control conspiran con una espiritualidad al estilo de Cristo. Tenemos que deshacernos de eso. Control, futuro, y yo agregaría también nuestro pasado. Estamos obsesionados, somos una sociedad obsesionada por el pasado y por el futuro, pero que no sabe vivir su presente y por tanto no puede comprender los valores de este reino al estilo de Jesús. ¿Cómo resuelve Jesús esta crisis de ansiedad? En una época donde en Israel toda la economía y la subsistencia de una nación dependía de tantos factores externos y era lógico estar ansiosos, porque muchas veces no sabían qué podían comer mañana. Pero ¿cómo resuelve esto? ¿Cómo lo resuelve Jesús? ¿Dónde pone Jesús este énfasis? Si bien es cierto, aquí hay un mandato explícito que dice, no se afanen. Con anterioridad nos había invitado con otras palabras maravillosas y nos decía, mirad las aves del campo, considerad los lirios. Nos está invitando a observar de una manera distinta el mundo, la vida. Nos está diciendo que allí se encuentra el secreto de nuestra esperanza contra la ansiedad. Nos está enseñando otra vez a los seres humanos que la vida es un proceso deleitoso en el cual debemos reaprender a sorprendernos, porque cuando niños esto era muy natural en nosotros, pero luego nos hicimos adultos y comenzamos a pensar como adultos muy analíticos y comenzamos a perder esa maravillosa capacidad de asombro. Comenzamos a olvidar lo que en el Antiguo Testamento se llamaba el Sabbat, el descanso, que es mucho más que guardar un día de la semana. Ese bendito ocio de los que aprenden a ver la maravilla de la vida donde la mayoría solo ve lo cotidiano, solo ve monotonía. En algún momento perdimos la habilidad de sorprendernos. Ya no miramos las estrellas por la noche. Ya no nos cautiva el color y el olor de una flor. Es que no tenemos tiempo. Hay tanto que hacer, tanto que planificar, tantos proyectos que elaborar, tantos edificios que construir, tantos a los cuales rescatar. Estamos más contaminados de lo que pensamos, de ese énfasis mesiánicos, ese énfasis que a veces nos
hace creernos el cuento, como decimos allá. ¿Será que a veces nos estamos tomando demasiado en serio? Porque una cosa es tomar a Dios en serio y tomar la misión de la iglesia en serio, pero otra cosa es tomarnos a nosotros demasiado en serio. Olvidarnos que nuestro rol es mucho más vulnerable, es mucho más desde la fragilidad. En esta esquizofrenia activista de estos días no tenemos tiempo para los pequeños momentos, para conectarnos con los demás. Permítanme compartir una experiencia que para mí ha sido muy significativa en la ciudad donde yo vivo. Vivo en Temuco, al sur, a 8 horas de la capital, una ciudad de no más de 300.000 habitantes, todavía muy conectada a la tierra, al campo. En otra época nuestra ciudad y el sur de Chile era considerado como una sociedad muy hospitalaria, muy cercana, pero ya hemos sido contaminados por el sistema de las grandes urbes y la gente corre de un lado para otro. Hace algún tiempo fui invitado a un seminario a hablar a un grupo de estudiantes de teología y termino mi exposición diciendo, miren, yo he recurrido a esta ciudad buscando amigos, pastores, líderes, hermanos. En alguna oportunidad incluso me he colado en alguna iglesia donde nadie me conoce. He llenado la tarjetita donde se ponen los datos de las visitas. Y en una oportunidad el pastor llegó a mi casa a visitarme. Yo me sentía muy orgulloso, feliz. Es que la amistad es tan importante en la misión. Entonces le digo, mira, yo también soy pastor y le cuento mi búsqueda. Le digo, qué lindo sería que pudiéramos seguir juntándonos y compartiendo, tomar café y juntarnos con nuestras esposas y conocer nuestros hijos. Nunca me llamó. Me parece que estaba muy ocupado. Entonces yo les cuento esta experiencia a estos estudiantes y les digo, bueno, termino mi exposición, aquí está mi correo electrónico, mi teléfono, me ofrezco como amigos. Pueden llamarme cuando quieran. Todavía no me llaman. Digo, es que estamos tan ocupados en el ministerio que no tenemos tiempo para lo fundamental. ¿De qué clase de pastoral entonces estamos hablando si no tenemos tiempo para dar significado a las personas? ¿No será que nuestros proyectos ministeriales se están confabulando contra nosotros mismos y los estamos usando como excusa para cubrir nuestra ausencia de una espiritualidad al estilo de Jesús? La frase, nunca habíamos corrido tanto hacia ninguna parte, tiene más significado que nunca. Suena muy fuerte cada vez. Hay muchas explicaciones que podemos dar para entender este fenómeno que estamos viviendo hoy día. Un fenómeno profundamente masificado, donde el individuo comienza a perderse. Desde la ciencia del conocimiento y del estudio del cerebro, por ejemplo, en las últimas décadas los investigadores de la psicología cognitiva nos han enseñado que el ser humano tiene 2 modalidades básicas de procesamiento de la información. Y la han definido, una de ellas como digital o sistemática y la otra análoga o narrativa. La analítica está asociada al hemisferio izquierdo del cerebro y la narrativa, la análoga, está asociada al hemisferio derecho. Y nos enseñan que el lenguaje se desarrolla también de esas 2 mismas formas básicas. Es así que podríamos decir que en nuestro interior tenemos 2 estilos de registro de los datos cognitivos. Una la podemos asociar a una bitácora donde registramos palabras, cifras, de modo sistemático, ¿no? La digital, cronológica. Y por otro lado, el lado derecho, el analógico, es una especie de álbum de fotografías donde instalamos nuestras imágenes y representaciones pictóricas. Todas las personas requerimos de lo narrativo. Necesitamos esa expresión analógica del conocimiento. ¿Para qué? Porque es una de las formas en que podemos acceder a comunicar lo especial, lo afectivo, que constituye el ámbito central en el ser humano como organismo relacional. Es decir, si no somos capaces de desarrollar nuestra afectividad, que en la espiritualidad bíblica es central cuando dice ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. El centro de la espiritualidad cristiana es afectiva. No hay nada más grande e importante que eso. Por eso que la escuela, la familia, los seminarios, la universidad
el tema principal es enseñar, debería ser enseñarnos a amar, porque ese es el centro de toda nuestra existencia. La Biblia. De hecho, la Biblia es un libro que responde a un origen analógico, narrativo. Nos dicen estos estudiosos que en Occidente hemos privilegiado el desarrollo de un pensamiento sistemático, digital. En Oriente es distinto, porque los orientales han hecho un énfasis muy grande en lo analógico, en las imágenes, en lo artístico, en lo poético. La Biblia es un libro que responde a un origen y estilo oriental. Ese es el origen de la Biblia. Así fue escrita. A un origen analógico, narrativo, poético. En especial si entendemos lo poético como aquella forma de expresión en que emplea figuras de lenguaje que privilegian la construcción de imágenes paralelas, que funden dos realidades distintas, pero que por un medio de un puente verbal se vinculan, revelando y también ocultando, mire, algo de sí. La Biblia está llena de poesía, más allá de los libros poéticos propiamente tales, las imágenes, las figuras literarias, las metáforas, las reiteraciones, las hipérboles, comparaciones, etc. Se observan en todas partes como instrumentos de revelación de Dios, de los seres humanos y de las relaciones entre ellos y con el universo. La poesía, como modalidad analógica de comunicación ligada a una de las formas principales de procesamiento de la información, es de carácter sintético. En cambio, la digital, la sistemática es mayoritariamente analítica. Y por lo mismo es un excelente medio para expresar los profundos contenidos que por siempre han sido difíciles de operacionalizar o describir de modos cuantificables. Es el caso con respecto a temas como los vinculados al dolor, la tragedia, el carácter de Dios, su naturaleza. La Biblia es un conjunto de libros que contienen de modo transversal textos en un lenguaje poético. Una de mis debilidades personales tiene que ver con el cine, con las películas. Me gusta ver películas, especialmente aquellas que tienen algún contenido valórico interesante. Hace algunos años vi una película que me marcó mucho, La Sociedad de los Poetas Muertos, probablemente la han visto. Hay una cita en esta película que me gusta mucho. Está relacionado con el arte y con la poesía. Dice, no leemos y escribimos poesía porque sea tierno. Escribimos y leemos poesía porque somos miembros de la humanidad y la humanidad rebosa de pasión. La medicina, leyes, administración, ingenierías son muy nobles y necesarias para sostener la vida, pero la poesía, belleza, romance, amor, es por eso que vivimos. Otra forma de entender esto y de encontrar una explicación de por qué estamos descuidando esta espiritualidad relacional es indagar en la perspectiva escatológica que tenemos de nuestra fe. Todos probablemente estamos de acuerdo en que uno de los énfasis más reiterados de la escatología es que es una escatología muy futurista, ¿no? Que ha descuidado esa escatología del presente, del camino, del viaje. Y sabemos, quienes hemos estudiado algo de escatología, que la escatología bíblica se caracteriza no solo por ese énfasis futurista, que se expresa en la consumación del reino de Dios, en el destino, en la meta final. Incluye también un fuerte componente del presente. Una falta de equilibrio en estos dos énfasis afectará de modo directo nuestra forma de entender la espiritualidad cristiana. Si nuestro enfoque es puramente futurista, entonces nuestra espiritualidad será escapista. Estaremos siempre queriendo huir de este mundo, siempre queriéndonos alejar. Mucho de nuestra liturgia, incluso actual, potencia este fuerte énfasis escapista. Basta con analizar nuestros cantos y ver que lo único que nos interesa muchas veces es mi propia relación individualista con Dios. La propuesta de Jesús fue distinta, ¿no? La escatología de Jesús, no solo en su enseñanza, sino en su forma de vivirlo diariamente. Él lo plantea de la siguiente manera. Él dice, yo soy el camino. Esa es su propuesta escatológica, un camino al que hay que andar. Si coincidimos que el lenguaje crea realidades,
Estaremos de acuerdo que muchos de nuestros conceptos escatológicos nos arrinconan a vivir una espiritualidad exitista. Palabras como meta, misión, sueños, visión, están cargadas de una fuerza orientada hacia el futuro. Sin embargo, nos haría bien preguntarnos en esta mañana, ¿para qué sirve eso? Cuando hablamos de meta, por ejemplo, en una época donde se han endiosado las metas, los logros, los éxitos, ¿para qué sirve realmente una meta? ¿Cuál es su valor? Si nuestra respuesta es que las metas sirven para evaluar resultados, entonces estamos corriendo grave peligro de ser cazados por nuestra propia trampa. ¿Qué lugar ocupa el fracaso en nuestra forma de entender la vida? ¿O cómo medir el éxito en la espiritualidad cristiana? ¿Y qué tal si nuestras metas no son para evaluar resultados? ¿Qué tal si no ese es el fin de una meta? Sino más bien encantar a seres humanos que ansían vivir con sentido, con significado. ¿Y qué tal si comenzamos a descubrir los pequeños detalles dentro de nuestras relaciones humanas que nos hacen únicos, distintos y maravillosos? Hebreos lo dice de una manera muy especial, Hebreos 11, cuando habla de los grandes héroes de la fe. Habla de personajes maravillosos que hicieron proezas, pero habla también de otros menos famosos, ¿no? Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a pruebas, muertos a filo de espadas, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por los caminos. ¿De qué éxito me están hablando? ¿Cómo esto remece nuestras concepciones de lo que significan los logros? ¿Cómo sabemos que estamos teniendo éxito hoy en el ministerio? ¿Cómo podemos evaluar que esta conferencia que vamos a tener esta semana fue exitosa realmente? ¿Qué es lo que define el éxito? ¿O qué es lo que define el fracaso? ¿Es siempre el fracaso algo negativo? Jesús nos presenta la espiritualidad como un viaje, un camino por el que hay que andar, por el que hay que descubrir. Un camino donde yo me encuentro con el otro, con los otros, y donde yo puedo conectar con la historia de esa vida humana, con sus traumas, con sus heridas, con sus alegrías. De tal manera que si no tengo tiempo para conectar con ese otro ser humano al nivel más profundo posible, entonces no solo estoy limitando mi desarrollo espiritual, sino que estoy coartando el desarrollo de otro. Estoy limitando nuestro crecimiento comunitario. Mis hermanos, amigos, el tema que nos convoca es fuerte, es difícil a veces de digerir. Estamos diciendo que la crisis tiene un valor profundamente didáctico en nuestra vida. Lo que queremos ver es cómo se relaciona la crisis con la espiritualidad. Siempre hemos escuchado desde los púlpitos la palabra de consuelo para afrontar los tiempos de crisis individual y colectiva que podamos estar viviendo. Se nos anima desde la Escritura a tener ánimo, fuerza, esperanza, siempre con la expectativa de que vendrá la calma, de que vendrá el alivio. Y siendo este un enfoque válido y necesario dentro de nuestro peregrinaje cristiano, me parece que el rol de la crisis en el desarrollo de nuestra espiritualidad no se remite a eso solamente. Tengo la impresión de que mirar la crisis solo con la expectativa de salir de ella lo más pronto posible nos está impidiendo ver su real fuerza, su real valor. El escapismo urgente del dolor nos distancia de la reflexión de las raíces que están provocando nuestro dolor. El poder de la crisis radica en su capacidad para abrir las puertas cerradas de nuestro corazón y sacar a luz sus heridas. La crisis hace eso, abre puertas, saca a la luz mis miedos, mis culpas, mis resentimientos, mis odios, mis egoísmos. Es el milagro de la crisis. La crisis nos abre también paso a una experiencia de vulnerabilidad y fragilidad que hace posible que la gracia de Dios restaure lo que está enfermo dentro de nosotros, no solo a nivel individual, sino colectivo.
La crisis permite eso. Nos hace vulnerables, nos hace frágiles. Una vulnerabilidad y fragilidad que en estos días es urgente en la iglesia. Una fragilidad que nos lleve a arrepentirnos de nuestros absurdos deseos de controlar procesos, aún del propio deseo de controlar nuestra propia espiritualidad. Descubriremos en ese proceso de crisis que lo que controlamos en esta vida no es nada y que por lo mismo el presente, el ahora, lo que estamos viviendo es único y maravilloso y tenemos que disfrutarlo en compañía de los otros. El diccionario etimológico define crisis como algo que se rompe y porque se rompe hay que analizarlo. Somos de alguna manera destrozados, usando la figura del Antiguo Testamento de la vasija que se quiebra en las manos del alfarero. La crisis nos permite conocernos a nosotros mismos. No cabe duda del valor positivo entonces que la crisis tiene para nuestros estudios. Siempre se nos ha dicho que la crisis es un peligro, pero también una oportunidad. La crisis nos puede permitir mirarnos otra vez adentro para conocernos y optar nuevas decisiones que nos permitan seguir creciendo. Hasta aquí solo nos hemos acercado a nuestro tema de esta mañana. Más que un tratado sobre respuestas sobre espiritualidad cristiana, es mi anhelo que juntos podamos reflexionar acerca de las grandes preguntas que nos genera la espiritualidad al estilo de Cristo, dejando que nos cautive el asombro y que sobre todas las cosas seamos inquietados, profundamente inquietados, llenos de nuevas preguntas que nos inviten a nuevas búsquedas. No olvidemos que a veces una respuesta fácil puede matar una búsqueda. El asombro. Y yo me pregunto, ¿seremos capaces de meternos en esta intención de Dios de volver a aprender a mirar de nuevo? A observar lo que la mayoría no tiene tiempo para observar. Si tan solo en esta semana nos preocupásemos de mirarnos a nosotros mismos y no vernos las espaldas como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Pero si en el pasillo, mientras comemos, mientras nos encontramos, mientras nos miramos a los ojos, descubrimos la belleza de Dios única, lo que nos hace particulares y especiales, entonces diremos que esta conferencia está teniendo éxito. ¿No cree? Tenemos que aprender a mirar con otros ojos. Eso es lo que Cristo quiere enseñarnos, reaprender el asombro, reaprender a mirar los pequeños ínfimos detalles de mi prójimo, cómo mira, su pelo, sus ojos, cómo se mueve, cómo se relaciona conmigo, cómo me toca, cómo me abraza. Tantos millones de detalles especiales. Termino con esto. Estaba yo en mi casa hace algunos años, en mi habitación, mirando por una ventana con mi guitarra, tratando de escribir una canción, pero no salía nada. De pronto veo una planta que se mueve por mi ventana. Y yo digo, wow, Dios me está saludando. Dije, espiritualidad tiene que ver con cómo nuestra imaginación está al servicio del reino, ¿no? Cómo vemos, cómo nos conectamos a Dios a través de la creación, por ejemplo, una creación que la iglesia ha descuidado profundamente. Y entonces, adivinen cómo se llama la canción. Desde mi ventana. Y yo imagino esa ventana como algo mágico. Esa ventana se transformó ese día en un acceso a un mundo maravilloso que no me había dado cuenta que estaba. Y en el futuro habría nuevas ventanas que me permitirían encontrarme con nuevos procesos milagrosos que estaban rodeándome todo el día, pero que no me daba cuenta. Porque comencé a mirar, a detenerme, a ir más lento. Estoy aprendiendo, me falta tanto todavía. Y quiero aprender tanto de ustedes también. Y escribí esta canción con la cual quiero terminar este momento de esta mañana. Desde mi ventana. Es una invitación a mirar el mundo, la creación, la lluvia, el verde, los pájaros, a mi amigo, mi amiga.
Dios quiera que tengamos tiempo para aprender a mirarnos. No sé si alguien me puede ayudar aquí, por favor. Por mi ventana, mirando el mundo que sonreía, el cielo lloraba flores, la tierra aplaudiendo al sol. Un día por mi ventana escuchaba el mundo que me decía: no llores, que la alegría, los ríos la hacen canción. Se ha despertado el jilguero, los mares se han azulado. ¿Qué vamos a hacer mañana con este mundo que se nos dio? ¿Qué vamos a hacer mañana con este mundo que se nos dio? Ventanas se abran en los caminos, podremos ser testigos del arte de su amor. Ventanas se abran en los caminos, podremos ser testigos del arte de su amor. Mientras el viento se divertía, un hombre no tuvo tiempo de saludar a una flor. Un día por mi ventana vi que el silencio y la alegría le contaron a la vida que encontraron al amor en ese candor de un niño, en las arrugas de un viejo. ¿Qué vamos a hacer mañana sin los recuerdos de un gran amor? ¿Qué vamos a hacer mañana con esta vida que se nos dio? ¿Qué vamos a hacer mañana sin los recuerdos de un gran amor? De un gran amor. Que se abran las ventanas, que se abran los amigos, que volvamos a mirar de un modo distinto, que volvamos a mirar la luna y las estrellas, el campo, que volvamos a mirarnos a los ojos, que volvamos a descubrir nuestra belleza. Ventanas se abran en los caminos, podremos ser testigos del arte del amor. Ventanas se abran en los caminos, podremos ser testigos del arte del amor, del arte de su amor, del arte de su amor. Que Dios le bendiga, amigo. Gracias, gracias a todos. Muchas gracias, Leo. Bienvenidos de nuevo.
Desde que di la primera bienvenida han llegado más. Qué gusto poder saludarles y qué gusto poder compartir esta semana juntos de Transformación 2014. Ya habíamos saludado a los presentes y quiero saludar también los que nos acompañan en línea, ¿verdad? Amigos del seminario desde muchos países del mundo que nos están viendo y acompañando a través de la transmisión en línea. Así que bienvenidos también estudiantes, amigos, exalumnos del seminario donde quiera que se encuentren. Muy bien, quiero darles un poco de las indicaciones del día. Estamos por tener un tiempo de intermedio. Ustedes pueden pasar a la colocha, tomarse un café en el comedor.